La Basílica del Voto Nacional es un documento histórico de la ciudad de Quito. Hoy en día los turistas van y vienen explorando y conociendo este majestuoso monumento. La Basílica, una obra de arte para muchos, es un conjunto de atractivos como la nave central, un templo que tiene 83 metros de largo, 35 metros de ancho y 30 de alto, donde están dispuestas 14 imágenes de bronce y 3 evangelistas. El Panteón, otro de los atractivos de la Basílica del Voto Nacional, es el Panteón de Jefes de Estado del Ecuador. La Basílica está situada en el centro histórico de Quito, uno de los puntos más altos de la ciudad. Esto permite una gran vista panorámica que nos brinda una espectacular visión. Cada año los turistas siempre prefieren visitar la Basílica. Una de las razones sería la increíble vista e historia de la Basílica, ya que es la obra más importante de la arquitectura neogótica del Ecuador, además de ser una de las más representativas de este continente y la más grande del Nuevo Mundo. El Papa Juan Pablo II visitó y bendijo el interior de la Basílica, haciendo que sea hoy en día uno de los lugares más visitados por los turistas. El señor Edison Camacho, guía de planta, nos cuenta la historia de la Basílica del Voto Nacional. Bueno, primero, la idea del padre Julio María Matovelles fue lo que es Europa. Estuvo mirando por ahí unas iglesias en Inglaterra, también estuvo lo que en España, donde estuvo en la Sagrada Familia. Entonces también vio lo que es el cementerio de los reyes. Y él dijo, si acá tiene un cementerio de reyes, yo voy a construir un cementerio de presidentes del Ecuador. Entonces, y ahí hace contacto con el arquitecto Emilio Tallier, quien diseña la basílica a costo de 40.000 francos franceses. Pero la basílica también tiene adicional lo que es flora y fauna del Ecuador. Eso fue cambiado, eso fue la idea de él. Y entonces por ahí va todo lo que es la construcción de la basílica. Coméntenos acerca de la parte posterior del altar y su vista a la Virgen del Panecillo. Bueno, en la antigüedad cuando llega el español a Sudamérica, lo que hace es tomar templos solares y lunares donde se construyen las iglesias. Entonces, es una coincidencia que esté alineado lo que es la Virgen del Panecillo con la iglesia, porque decía en la antigüedad que la basílica fue un cementerio indígena. Y de aquí, pues hacia afuera, a mi mano derecha está el Templo de la Luna y el Panecillo fue el Templo del Sol. La avenida Gabriel García Moreno y Benalcázar era la avenida sagrada, donde los yakshas o chamanes del imperio, en este caso de la época de Atahualpa, iban a adorar lo que es al Sol y a la Luna. Y es por eso que los españoles pues construyeron eso, para poder un poco más introducir lo que es la religión católica. Y las bases de las iglesias del centro histórico pues son indígenas, son incas. Por ejemplo, la casa de Huayna Cápac fue San Francisco, la piscina real de Atahualpa fue el palacio de gobierno. Entonces lo único que hicieron es acá en el Ecuador pues en las bases seguir construyendo lo que es las iglesias, no solo acá, sino también en el Cusco hicieron lo mismo, pues construyeron lo que es las iglesias encima de las ruinas de los incas, etc. It takes many lives to succeed, to clear the debts of many, many hundred years. La construcción de la basílica fue realizado por el francés Emilio Tallier,
el cual realizaría los primeros planos entre 1890 y 1896, inspirados en su mayoría de la Catedral de Bourges, por lo que la nueva construcción resultaría ser la basílica neogótica más grande y espectacular de toda América Latina. Acerca de la Torre del Reloj, ¿qué materiales se utilizaron para su construcción? Las torres se les conoce como las torres del reloj, porque la idea fue, como en la antigüedad, pues muchos no teníamos relojes como no tenemos en la actualidad, entonces se colocó ahí para que toda la gente supiera a qué hora se encuentra. La Torre del Cóndor se llama así es porque el cóndor es el símbolo nacional del Ecuador y está ahí representando eso. Y las torres del reloj son consideradas como una de las más altas de Latinoamérica, pues en los planos originarios está de 114 metros, pero en la actualidad, por problema de basamento, pensó un poquito como aún dice, apenas tiene 83.23 metros de altura. La idea fue pues que llegue un poco más hacia arriba y como una manifestación a la fe ecuatoriana. Las gárgolas es una característica de la basílica. Acerca de los vitrales, ¿cuál es la técnica de elaboración? ¿Qué representan las imágenes de ellos? Bueno, hay representaciones de 3 tipos, se dirían los vitrales, o 4. El primero es los rosetones. El material de la parte interna de la iglesia es caleño, pero mano de obra española. Se llama Mario de Ayala el que hizo los vitrales. Y la técnica, pues, para dar la forma es vidrio cortado. Algunos son naturales y otros son una especie de pintado. Sí, para dar lo que es la forma del lirio, de orquídea, y para dar también la forma a veces de los hábitos que se ve en los vitrales de algunos arzobispos y cardenales del Ecuador. ¿Qué presidentes se encuentran enterrados en el cementerio presidencial y por qué han sido enterrados allí? En la época de Pebre Escobar, como decía antes, pues el cementerio empieza en el año de 1980 y culmina lo que es la terminación en el 86. La idea del padre Rigoberto Correa fue que todos los presidentes vengan allá, pero lamentablemente depende mucho de la familia, no es obligatorio. Pues al momento solo están 4. El hijo del primer presidente del Ecuador, Antonio Flores Gijón, se encuentra ahí. Camilo Ponce Enríquez, general Mariano Suárez Vintimilla y lo que es Andrés F. Córdoba. Son los 4 que se encuentran ahí, ya que también pues el cementerio presidencial tiene unos pequeños escudos de baño de oro y la capacidad es para 200, más o menos 200 sería en general, pero 50 para sarcófagos y 150 para cenizas. Cuando estuviera lleno, ya hacía la exhumación y se colocaba las cenizas ahí. Como decía antes, esto ya depende mucho de los familiares, pues al momento hay muchos más presidentes que acá en diferentes provincias del Ecuador, como García Moreno, que se encuentra pues un poquito en la catedral, otro poquito en la basílica y otro poquito se encontraba lo que es en Santa Catalina. Ya digo, depende mucho de los familiares. Y como decía, la idea del padre fue que todos los presidentes del Ecuador vengan acá y se encuentren ahí. Pero también el cementerio presidencial no está terminado. En la parte de la entrada, pues tenía que 2 bustos de los que se encontraban ahí adentro, hechos de bronce. En la entrada hay 2 torres, que la una representa que tenía que ver un granadero de Tarqui como guardián de los presidentes, y la otra era la antorcha de la eternidad, que siempre tenía que pasar prendida. Pero como digo antes, la iglesia todavía no está terminada, pues tal vez en alguna ocasión podamos ver todo eso terminado. La basílica.
Majestuosidad, arte, historia, misterio. Uno de los patrimonios y arquitecturas más asombrosos en el continente sudamericano. Como ecuatorianos, tener un monumento así en nuestro país es orgullo y satisfacción.